Okay. En el anterior video podemos estudiar los primeros 4 capítulos. En el segundo video que vamos a empezar ahora vamos a ver 2 capítulos, el capítulo 5 y 6. Vamos a estar mirando la responsabilidad que estuvo delegada sobre Israel. En las acciones escritas que el Señor nos permitió en la Biblia, podemos encontrar cuál es el deseo que Dios tiene, y es estar en comunión con el hombre. En esta parte de Génesis ya vimos cómo Dios crea al hombre y quiere estar en comunión con él como hijo, padre, hijo, familia, y así se va extendiendo hasta formarse las naciones. Y ahora vamos a mirar cómo Dios llama al hombre y da otro en ese plan que diseñó el Señor para recuperar el hijo perdido y la autoridad que fue delegada en su hijo de gobierno sobre la tierra. Viene a ser atacado ese plan también con otra rebelión que el hombre tiene, y es lo que ocurre en la Torre de Babel. Y ahí Dios responde también, da la respuesta a esta situación de rebelión con la confusión de las lenguas. Y hoy existen demasiadas lenguas pues, en el mundo. Y ahora en este momento en que Dios confunde las lenguas, viene un plan de redimir al hombre, empezando por Abraham y su familia, para alcanzar todas las familias de la tierra. Entonces, Dios elige a Abraham, a su familia, y a través de ellos a la nación de Israel que fue formada luego de ellos. En otras palabras, Dios elige a la nación de Israel para comunicar su mensaje a otras naciones a través de Abraham y su familia. Entonces, esto se puede ver claramente en Génesis 12, 1 al 3. Dios hace el llamado personal a Abraham y a su familia, y cómo lo iba a bendecir y cómo iban a ser bendecidas las familias de la tierra. Pero en el Salmo 67 encontramos que sus descendientes, los descendientes de Abraham, del pueblo de Israel, encontramos que ellos tenían claro el propósito del por qué la bendición de Dios para sus vidas. Él dice: bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra, alábenlo todas las naciones. Entonces ellos tienen claro, parece ser que tenían muy claro, los descendientes, la responsabilidad que recibió Abraham fue transmitida a la nación de Israel. Así que esa responsabilidad fue compartida, la tenían muy claro. Y bueno, uno se puede preguntar cómo iba a ser el pueblo de Israel para cumplir esa responsabilidad. ¿Qué ocasiones iba a crear? ¿Qué oportunidades iba a tener para cumplir esa responsabilidad? ¿Qué clases de oportunidades iba a buscar? Bueno, Dios, sabiendo esto de antemano, entonces Dios provee las oportunidades. Y una de esas oportunidades claras también que se puede ver en la Biblia, y tanto en la Biblia como en la geografía, geográficamente la posición de Israel en la tierra es estratégica, puesto que ahí pasaban todos los caminos que vienen de África, los caminos que van hacia Europa, o lo que es Asia, Europa hoy. Toda esta parte eran caminos que pasaban por la tierra de Israel. Estratégicamente hablando, Israel estaba en una posición privilegiada, porque la mayoría de personas de cualquier parte del mundo conocido iba a tener que pasar por ahí si iban por tierra, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, están en una posición perfecta, en una posición geográfica estratégica, y tienen algo añadido a esto, algo interesante que ocurre en el pueblo de Israel, es que Dios permite que se construya el templo de Salomón. El templo de Salomón fue conocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, así que era algo maravilloso pasar cerca de Jerusalén
y tener la oportunidad de ir a conocer uno de los templos famosos de ese entonces. Entonces la gente pasaba por la ciudad o por las tierras de Israel por comercio, por muchas razones, y podían hacer su paso por el templo, así hubiera sido la curiosidad, o hubiera sido la necesidad de buscar a Dios, o las cosas maravillosas que ocurrían en el templo, porque se reza que ocurrían cosas muy interesantes. Solo como por mencionar una, recuerden que cuando fue consagrado en la oración, si se puede decir de esa forma, el templo por Salomón mismo, dice que una nube descendió, una nube sobre el templo, y los sacerdotes y los cantores y todos los que estaban allí en el servicio, activando pues ese servicio, tuvieron que caer al piso llorando y no pudieron seguir el protocolo que me imagino que tenían. Entonces esto hace que la gente diga, bueno, ¿eso qué pasó? Es algo maravilloso que ocurría en el templo, fuera la curiosidad, fuera la necesidad o fueran las cosas maravillosas que ocurrían internamente en el templo. Había una fuerza que atraía las personas hacia el templo, y eso, esas dos cosas juntas, tanto la posición geográfica como el templo mismo, sería una oportunidad para el pueblo de Israel presentar el mensaje de Dios a las personas que vendrían pues de múltiples naciones. Esa era una oportunidad, así que Israel tenía que haberse organizado para atender a la gente allí, por el comercio, por la política, por una cantidad de cosas que la gente tuviera que pasar por ese lugar. Israel debería estar preparado para asumirlo, esa responsabilidad, preparado para atender a la gente en el templo, en la ciudad misma, los comerciantes, para compartir el mensaje de Dios que les había dado esa responsabilidad a través de Abraham, y que ellos mismos en los escritos bíblicos también lo expresan como entender que de verdad tienen esa responsabilidad. Entonces, como Israel no tuvo ese plan, no aprovechó la oportunidad, no fue consciente, un plan claro de aprovechar esa oportunidad, entonces Dios sí tenía ese plan y para que cumpliera esa responsabilidad. Entonces, como no ocurrió esto, Dios envía otro tipo de estrategia, y es la persecución que viene, la invasión que viene, y 10 tribus son llevadas entonces a la nación, llevada por la nación de Asiria, y Judá es llevado a Babilonia. Y recuerden que en esta situación Israel pues obviamente está sometido a otras naciones, pero ocurren cosas muy interesantes en ese proceso. En Babilonia, en este caso, puede encontrar usted historias como la de Daniel, en las que el rey proclama que la religión, digámoslo de esta forma, del imperio sería la adoración al Dios de Daniel, por algunas situaciones que ocurrieron, que fueron como el foso de los leones, el horno, bueno, todas estas cosas que ocurrieron de una manera maravillosa, y ahí se pudo Daniel testificar. Y entonces uno puede ver en estas naciones cómo exaltan a Dios los paganos en una forma maravillosa por cosas milagrosas y poderosas que ocurrieron, y ese era el plan original, que todas las naciones conocieran del Señor, pero Israel no fue consciente de eso, entonces vinieron y los llevaron cautivos. En esta forma, ejemplos como el de José. José fue llevado y vendido por los hermanos, llevado a Egipto, estuvo sirviendo a Potifar, estuvo en la cárcel, y en medio de todo esto luego fue llevado al trono, al gobernador pues, de Egipto, y como Egipto fue conociendo al Dios de José. Lo mismo Daniel, ya hablamos de Daniel, de Esther, la reina Esther, ¿no? En la posición en que ella estuvo como reina, Jonás, que fue llevado también o enviado a Nínive, y bueno, conocen las historias. Los profetas no solo profetizaron a Israel
o en el caso de Judá, no fueron solo profetas al pueblo de Dios, fueron profetas a las demás naciones. Usted puede encontrar en Isaías o en otros profetas cómo se dirigieron a otras naciones. Hay otra historia también que se habla y es muy conocida sobre la esclava de Israel, que fue esclava de este hombre Naamán el leproso. Entonces, cuando este hombre es leproso, estando ella en su casa, ella le recomienda que vaya a Israel, a la tierra de Israel, al profeta, y que el profeta lo podría sanar. Él va hasta Israel y bueno, y ocurre que el hombre se lava o se baña 3 veces o se consume 7 veces en el río, y él es limpiado. Él, cuando vuelve a donde el profeta, le dice que no se enoje Dios o él, el profeta como tal, si él tendría que entrar con el rey al que él servía al templo de su Dios, porque en su corazón era el gran Dios de Israel, el Dios creador, el que conocemos. Así que entonces estas cosas maravillosas, poderosas, que Dios hizo con esas naciones, era el plan original de recoger a los hijos que se habían perdido. Recuerde eso, y también el plan de recuperar el reino perdido. Muy bien, entonces tenemos que esas son historias como ejemplo de lo que Dios hizo, que mandó a Israel a salir de su tierra, en una forma obviamente bajo conquistas y bajo algunas cosas que fueron muy tremendas, muy terribles. Entonces, pero de esta manera Dios le dio la oportunidad a Israel de cumplir con su responsabilidad. La respuesta de Israel, ¿cuál fue? En resumen, la respuesta de Israel es que falló en esa responsabilidad. En el corazón de Israel hubo incredulidad, idolatría y algunas cosas. Usted puede ver en la Biblia cómo Dios habla en contra de las cosas negativas de Israel, pero también habla a veces en ánimo, por los éxitos que tenía. Pero en este orden de ideas, Israel en todo caso, en suma total, Israel falla. Israel no hizo su plan, no hizo su tarea conscientemente. Así que un impacto maravilloso que podemos ver de la diáspora, de estas cosas de llevar a Israel de su tierra, llevarlo a otras tierras sometido. De esto el impacto es más grande de lo que muchos pueden pensar. Así que podemos sacar también conclusiones para nosotros en esta época. Como iglesia, como agentes de Dios, debemos tener un plan para ir a las naciones. Bueno.